Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan XXIII, Papa. Juan nació en Bérgamo, Italia, en el año 1881, en una familia numerosa, campesina y piadosa. Siendo muy joven, ingresó en el seminario. Durante la Primera Guerra Mundial, fue capellán en el ámbito de la sanidad. En el año 1953, Pío XII lo nombró patriarca de Venecia. Fue elegido papa en octubre de 1958, a partir de lo cual puso de manifiesto ante el mundo su sencillez y generosa bondad, su celo por la unidad de los cristianos y la renovación de la vida cristiana. Entre sus publicaciones cabe destacar la encíclica Pacem in Terris y entre sus iniciativas la convocatoria al Concilio Vaticano II en 1962. Murió el 3 de junio de 1963. Juan XXIII fue canonizado junto con el Papa Juan Pablo II el 27 de abril del 2014. Y su fiesta litúrgica quedó fijada el 11 de octubre, día de la apertura del Concilio Vaticano II. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús, ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús, ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús, desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Vamos a pedirle perdón humildemente al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros.
nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre lleno de amor, que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Así habla el Señor. Que despierten y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Pongan mano a la hoz, la mies está madura, vengan a pisar. El lagar está lleno, las cubas desbordan. Tan grande es su maldad. Multitudes innumerables en el valle de la decisión, porque se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen. Las estrellas pierden su brillo. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén hace oír su voz. Tiemblan el cielo y la tierra, pero el Señor será un refugio para su pueblo, un resguardo para los israelitas. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sión, mi santa montaña. Jerusalén será un lugar santo y los extranjeros no pasarán más por ella. Aquel día, la montaña destilarán vino nuevo y manará leche de las colinas. Por todos los torrentes de Judá correrán las aguas, y brotará un manantial de la casa del Señor que regará el valle de las acacias. Egipto se convertirá en una desolación y Edom en un desierto desolado a causa de la violencia cometida contra los hijos de Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune, y el Señor tendrá su morada en Sión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense justos en el Señor. Alégrense justos en el Señor. El Señor reina. Alégrese la tierra. Regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su trono. Alégrense justos en el Señor. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos en el Señor. Nace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos,
en el Señor y alaben su santo nombre. Alégrense justos en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió: Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra del Señor, bien cortita, pero sin embargo, con estos dos versículos que nos dan el centro, lo esencial y lo fundamental en nuestro camino de la vida de fe. Jesús dice que está hablando y aquí alguien que levanta, pero porque se entusiasma. Peñan de Yara añademos que siempre, ¿verdad? O sea, porque nos ofrece la salvación, nos ofrece misericordia. Es un Dios que se acerca al hombre. Es una de las características esenciales del cristianismo, queridos amigos. Jesús no llamó mombrí, al contrario. Jesús es el que se acerca entonces al sufriente. O porandú, o posco, ayeva, nos quiere tanto, queridos amigos, que no quiere que estemos postrados, por decir así, que estemos sin llegar a lo esencial que es nuestra propia realización, ¿verdad? Como personas, como hijos de Dios. Lo primero esto, queridos hermanos. Y por eso que esta mujer también, que siente este amor de Dios, Jorge Tirío ella lleva, una mujer que levanta la voz en grito, feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Aquí también estamos engrandeciendo, nada más y nada menos, a la mamá, ¿verdad? Feliz de esa madre, feliz de aquella que te ha hecho crecer, feliz de esa mujer, dichosa verdaderamente, porque hay menos ya por ahí, la icatumie en esta educación, hárense por ahí. Pero ahora viene la segunda partecita, queridos amigos, que es más importante e interesante para nosotros, después de esta exaltación. Muchas veces de todo lo que el Señor realiza, de todo lo que el Señor nos ofrece. Entonces, levantamos la voz y gritamos y alabamos a Dios. Pero sin embargo, lo más importante para el Señor le dice, felices más bien, de palabra más bien la importante es, macarios, o imponerla lleva, pero ¿qué es lo más importante? Más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Escuchar, practicar, Shema Israel. Eso, queridos hermanos, como verbo en esta palabra hebrea, quiere decir al mismo tiempo ñahendú, el oído, pero el escuchar en hebreo significa justamente también el obrar, el practicar. Añandego pe añande ñeme yarekoai, o hendú, kosheme bena serendui, no me hace caso, no yapoy, no realiza. Daigo no henduya. Se dan cuenta, queridos amigos, el significado es prácticamente tanto el hebreo como el guaraní, la misma significancia. Kosheme be koana serendui. Y aquí podemos decir también en nuestro idioma, ¿verdad? Iñarandubea hoy lleva hoy cuágina veñan de yara hoy potá. Ese es el que es feliz. ¿Por qué? Porque entiende y sabe. Pero ¿en qué consiste eso? Aojendú lleva oyapo. Ohendú oyapo. Este es el verdadero aranducate, queridos amigos. Y esta es la verdadera la fuente de toda felicidad. El saber escuchar lo que el Señor nos dice. Y al decir que nosotros escuchamos lo que el Señor nos pide, que alguna vez se nos va a estirar seguramente que la orejita también. La anda ya popona y no hay añadir tirata la ñandenambí. Pero
Ahí nosotros somos capaces de arreglar nuestro camino y sobre todo de practicar lo que Él nos pide. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada oración respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que se sienta protegida y acompañada por el poder divino y cumpla con fidelidad la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que den testimonio de la verdad y de la misericordia de Dios revelado por Jesucristo, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras familias, para que se reúnan en torno a la palabra de Dios y encuentren respuestas de esperanza en ella, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos al encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, tu Señor, voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti y nos transforme en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. La carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor.